Acerca de la comunión, lo que es la comunión como Dios la quiere, como Él nos ha llamado en la comunión cristiana, esa comunión perfecta que es la comunión entre el seno de la Trinidad y que es la comunión que el Señor quiere que nosotros tengamos, así como ellos son uno, nosotros también siendo unos en el Señor. Pero para eso tenemos que tener comunión primeramente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y esa es la comunión personal. Se requiere una comunión personal para que podamos llegar a una comunión práctica. Pero indudablemente cuando hablamos de la comunión práctica, está asociada a esa comunión posicional. El Señor nos colocó en esa comunión con Dios, con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, y nos facultó para practicar la comunión entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios que tenemos las cosas en común, como es el concepto de esa palabra comunión, que indica el tener todas las cosas en común. Ahora, ciertamente, así como la palabra de Dios nos exhorta a tener comunión unos con otros, también la palabra de Dios nos amonesta a tener a ciertas cosas con las cuales no debemos tener comunión. Realmente la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Pero hay cosas específicas en las Sagradas Escrituras donde se nos enseña por la palabra de Dios que no debemos tener comunión, que debemos abstenernos de ello. Y por eso hemos titulado esta parte de la enseñanza La comunión prohibida. Recordemos que estamos haciendo mención a, a la comunión, mencionándola por la letra P, comunión perfecta, comunión primaria, ahí en el huerto del Edén, comunión posicional, la que tenemos al momento de creer, la comunión personal, la que cada creyente debe cuidar con Dios todos los días, pero la comunión práctica, que tiene que ver con la comunión con mis hermanos. Pero ahora vamos a pensar en la comunión prohibida, aquello en lo cual Dios nos dice que no debemos tener ningún tipo de comunión. Y como hemos mencionado allí, vamos a volver al texto. Allí en Santiago, capítulo 4 y el versículo 4, como aparece allí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo o del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso está en armonía con Primera de Juan, capítulo 2, donde el apóstol allí nos advierte que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema en el cual Satanás impera y gobierna. Tiene que ver con todo lo que en esta sociedad está controlada precisamente por, por las manos de Satanás. La Biblia nos dice ahí en 1 de Juan capítulo 5 que todo el mundo está bajo el maligno. Y hay un pecado que muchas veces no se le da la debida importancia que lo tiene para Dios. Dios condena el pecado de la mundanalidad. Y es precisamente a eso que refiere ese versículo. Para Dios, el coquetear con las cosas de este mundo, el querer seguir la corriente de este mundo, como lo dice Efesios capítulo 2, que esa era nuestra condición en el pasado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hacíamos como todos los demás en este mundo, como todo el sistema, hacíamos sencillamente lo que era el deseo y la voluntad del diablo, porque ese era el espíritu que controlaba o que controla a los hijos de desobediencia. En el mundo o sobre la faz de la tierra, los seres humanos pueden estar sometidos
a dos poderes solamente o a dos controles. O somos controlados por el Espíritu Santo habiendo sido salvos, o somos controlados por el diablo. Pero un verdadero creyente tiene la simiente de Dios y no debe practicar el pecado, no debe entonces ser controlado por el diablo. Porque de ese poder que fue el que nos vino a librar el Señor, nos dio vida y nos sacó de esa esclavitud del pecado para que nosotros no sigamos viviendo conforme a la vanidad de nuestra mente, ni tampoco hagamos los deseos de nuestra carne. Las cosas que están en el mundo, según lo que dice 1 Juan capítulo 2, él dice que son o se engloba en tres grandes bloques, en tres sesiones. Él dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son las tres premisas o las tres ofertas de Satanás que hace a través de las cosas de este mundo para subyugar y controlar a los seres humanos. Nosotros como creyentes no debemos ser arrastrados por ello. Un creyente que coquetea con las cosas del mundo, que no está dispuesto a romper con el sistema, sino que quiere amoldarse a este siglo, es uno que para Dios está actuando como un adúltero o una esposa que está adulterando, siéndole infiel a su esposo. Para Dios, así como es de desagradable para un marido que su esposa le sea infiel adulterando con otro, así es de desagradable para Dios que un creyente siendo salvo tenga y profesando ser del Señor, como esa esposa del Cordero, esté coqueteando con el mundo. Ahora, el mundo tiene muchas fases, tiene muchos atractivos que tienden a arrastrar incluso a los creyentes. Lamentablemente, hay muchos creyentes, muchas asambleas que han permitido la entrada de la mundanalidad dentro de sus congregaciones y eso se convierte para Dios en algo que Él aborrece. El que ama al Padre, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, cuán importante es que nosotros hagamos una gran distinción de lo que somos. O somos cristianos o somos mundanos. Pero las dos cosas no podemos ser. No está concebido en la mente de Dios y no puede ser posible un cristiano mundano. Eso es contradictorio entre sí. Pero el ánimo y la exhortación es a que nosotros procuremos hacer morir esos deseos mundanos dentro de nosotros. Si hay una inclinación que de todo creyente por esa vieja naturaleza que hay dentro de sí, que lamentablemente nos lleva a atraernos o nos atrae a las cosas de este mundo. Sin embargo, no hay razones para que nosotros sucumbamos a ella. Tenemos el poder de Dios para resistir esos deseos mundanos. Primera de Tito, algunos dicen, bueno, es que ya nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Y entonces, perdón, dije primera de Tito, en el libro de Tito, o la epístola de Tito, el apóstol Pablo enseña precisamente allí a los creyentes que la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad y deseo mundano. De manera que es una lucha que tenemos que tener. Entendemos que el creyente, al ser salvo, se le declara la guerra inmediatamente de tres grandes enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Ahora, nosotros, así como estamos estimulados por la palabra de Dios a tener comunión con Dios, a tener comunión unos con otros, también la Biblia es clara al decirnos que debemos apartarnos, cortar toda comunión que haya con el mundo. Y no solamente con el mundo, con las cosas que están en el mundo. Con cada uno de esas ataduras que el enemigo ha diseñado para arrastrar
y para esclavizar y aun si fuere posible cautivar a los creyentes. De manera que por eso debemos tener en cuenta esa advertencia de la palabra de Dios. No debemos tener comunión con el mundo. Lo normal en la relación del sistema con el creyente es que el mundo nos aborrezca. Ahora, cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de las personas como tal. Estamos hablando de sus modas, de sus prácticas, de su ética, de lo que el mundo en sí practica. Hay cosas que son normales en el mundo y que quieren incluso que nosotros la aceptemos como normal, porque la Biblia dice que en el sistema de este mundo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir aquí en Argentina, el sistema gobernado por Satanás y utilizando sus instrumentos por medio de la política y a través de muchas de las redes sociales y de los sistemas de información, lograron que aquí se aceptara como ley el aborto. Eso es parte del sistema y nosotros no debemos tener comunión con ese tipo de prácticas, con ese tipo de movimientos, aunque sea la moda en el mundo. Y así sucesivamente pudiéramos dar muchos ejemplos, pero realmente por honor al tiempo tenemos que avanzar, porque esa palabra allí, el mundo, es muy amplia. Y todo verdadero creyente, cuando se le habla del mundo, de la mundanalidad, el Espíritu Santo le hace entender realmente de qué estamos hablando. Porque especificar cada uno de esos detalles realmente abarcaría mucho tiempo. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, que lo que no viene de Dios, viene del mundo. Y por lo general, todo lo que viene del mundo es en contra de lo que viene de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que tomar decisiones radicales. O somos del Señor y nos apartamos del mundo, o si queremos seguir en el mundo, no podemos hacer honor a la profesión de fe que tenemos, reconociéndole a Él como el Señor. Entonces Él quiere que nosotros vivamos vidas apartadas. Él nos ha sacado como creyentes, como salvos, nos ha sacado del mundo y del pecado. Porque el pecado es el poder que hay que controla al hombre, por decirlo de una manera, es por medio del pecado. Pero el mundo es el ambiente, la atmósfera donde ese poder impera. Pero ahí en 2 Corintios capítulo 2, perdón, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, unos versículos que son muy conocidos y que nosotros sería bueno que leyéramos, porque es uno de los versículos que nos hablan más de esa distancia, de esa separación que debe haber entre el creyente y las cosas de este mundo. Fíjense que él está indicando allí, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, esa palabra compañerismo tiene que son sinónimos, aquí hay varios sinónimos de la misma palabra comunión. Y uno de ellos es esto: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces allí hemos visto esos dos primeros. No debemos tener yugo con los incrédulos, y el yugo tiene que ver con la comunión, es unirse para hacer una cosa en común. Era lo que hacían los que araban, tomaban un yugo, esa cuestión de madera que quizás ustedes conocen, y se la colocaban sobre dos animales que por lo general fueran de las mismas características, buey con buey. Era totalmente contrario, y por la Biblia también habla acerca de eso, que no podía unir, por ejemplo, a un buey con un asno. Eso era un yugo desigual.
desde todo punto de vista, de naturaleza, de capacidad, fuerza. Entonces, por eso no era conveniente. Entonces, el yugo tiene que ver con eso, con dos que se colocan bajo una misma, se colocan o se unen para una labor en común. Entonces, él dice aquí que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y, uno principalmente piensa en el matrimonio. ¿Es conveniente que un creyente se case con una persona que no es creyente? Hermano, hermana, ese joven o esa jovencita que lo está pretendiendo usted y que usted sabe que no es salvo, ¿será que es la voluntad de Dios que usted se haga novio y se case con esa persona? En ninguna manera. Dios no se contradice. Por eso debemos cuidarnos del yugo desigual con los incrédulos. Qué triste y qué lamentable son aquellos creyentes que no entendiendo este mandamiento, entonces, ignorando esta advertencia, se unen en yugo desigual y después le toca sufrir las consecuencias. Pero el yugo desigual no es solamente en el ámbito matrimonial, también habla del ámbito social, del ámbito comercial. En todos los aspectos de la vida, uno debe tener cuidado con quién está teniendo comunión. Una cosa es el que nosotros tengamos compañeros de trabajo, que estamos en dependencia de un jefe y que, bueno, estamos trabajando con inconverso. Esa es una cosa muy diferente a emprender un negocio con un inconverso. No es conveniente para un creyente que él se asocie con un inconverso para tener un negocio, con un negocio de ganancia de partes iguales. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso puede ser un yugo desigual. ¿Por qué? Porque es quizás que el inconverso no tome en cuenta la justicia. Y usted como creyente sí debe tener en cuenta la justicia. La justicia al pagar, la justicia al comprar, el no hacer lo que llamamos trampa, no estafar. Ese tipo de cosas a un inconverso no le importa. Si no paga la factura, si evade los impuestos, pero un creyente debe cumplir con toda justicia. Entonces, eso nos hace pensar en el ámbito comercial. Y él dice también, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, las tinieblas representan todas esas obras del mal. Según tenemos en Efesios capítulo 5, las obras infructuosas de las tinieblas. Esas cosas que dice la Biblia que aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 5 nos dice que nosotros debemos reprender esas obras, no participar con ellos. Hermanos, es bueno considerar con quién estoy yo teniendo comunión. Ese tipo de comuniones se da mucho en el lugar de estudio. Hay veces en que hay compañeros de clase, compañeros de estudios, que no son buena compañía, que no nos conviene hacer comunión con ellos. Y cuando hablamos de comunión, entendemos de que se va más allá del ámbito estudiantil o del ámbito laboral y se empieza a compartir más de lo que realmente es necesario. Y allí es donde debemos tener cuidado. Cuando usted le invite, mire que su mejor compañera de clase la invita a una fiesta, a un compartir entre amigos, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el tipo de prácticas que los inconversos tienen, por lo general son contrarias a la palabra de Dios. Y eso era lo que pasaba con los hijos de Jod. Los hijos de Jod en sus fiestas, después que empezaban a beber, se olvidaban de la ley de Dios y cometían cosas de las cuales Jod dice que indudablemente eran pecados. Entonces un creyente debe cuidarse de ese tipo de relaciones. No, que es mi mejor amiga. Mire, realmente la amistad con el mundo nos afecta para mal. Ojalá que si usted tiene un compañero de clase, un compañero de trabajo, usted le atraiga al Señor
y no que él le arrastre a usted al mundo. Por eso que es importante entender que no debemos tener ninguna comunión la luz con las tinieblas. Pero también hay otro ámbito allí, que es el ámbito de los demonios. Dice, qué acuerdo, qué concordia, y esa es la misma palabra también, un sinónimo, Cristo con Belial. Hermanos, eso tiene que ver con lo que son los demonios y con las obras demoníacas. Ahora, la Biblia advierte acerca de la doctrina de demonios y también de lo que se sacrifica a los ídolos, que es, además de ser idolatría, como es en el mismo contexto, también es incurrir en comunión o en participar de la mesa con los demonios. Entonces, esto es algo que vale la pena mencionar acá. Un creyente no debería participar de las fiestas tradicionales de lo que son las festividades parroquiales en el pueblo, como por el patrón o la patrona o el santo del pueblo, donde se hacen festividades celebrando el santo, donde se le rinde culto a la Pachamama. Ese tipo de cosas es participar en idolatría. Y los creyentes deben entender que debemos separarnos de esas cosas, apartarnos de ellas, porque nos llevan a prácticas que son contrarias a la palabra de Dios y además que es una afrenta contra Dios. ¿Qué hace un creyente en un carnaval? Cuando sabemos que el carnaval es una fiesta pagana completamente. ¿Qué hace un creyente en las fiestas a la Pachamama? Eso es paganismo, eso es rendirle culto a los demonios y además caer en idolatría. Pero eso nos hace pensar en la comunión religiosa. El hecho de que una persona diga que él también sirve a Dios y que él también asiste a una congregación, debemos tener en cuenta que la comunión debe estar dada. Entre una de las cosas principales es por la práctica de la doctrina. La Biblia nos dice que si alguno viene con otra doctrina diferente a la que hemos aprendido, a la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso es, no tenemos o no debemos tener comunión con ellos. Entonces, esto es interesante entenderlo porque lamentablemente se está filtrando entre las asambleas de que nosotros debemos estar todos juntos, que no importa lo que yo crea, no importa la doctrina que yo practique, lo importante es que todos servimos a un mismo Dios. Eso es ecumenismo encubierto. Eso es un ecumenismo que lo están tratando de disfrazar con otra cosa, pero es contraria a la palabra de Dios. Hermanos, si no tenemos las mismas prácticas, si no tenemos las mismas doctrinas, las mismas convicciones, entonces no se puede hablar de comunión. ¿Cómo pueden estar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, esas son algunas de las que se mencionan en la palabra de Dios que quizás son más fáciles de identificar. Sabemos que no debemos tener ninguna comunión con el mundo. Y allí ese grupo que se menciona allí, los incrédulos, los injustos, los que están en tiniebla, los que están asociados a los demonios y los idólatras, uno sabe, no podemos tener comunión con. Por ejemplo, deberíamos tener, pues se podría un creyente asociar o tener una comunión estrecha, tener cosas en común, participar en cosas en común con una persona que le rinde culto a los demonios. No, pues uno sabe que no. Si le invitan, mira, para que nos acompañes para que estés en el bautizo de mi niña en la religión popular, debería el creyente ir a ese templo de ídolos de la religión popular, de la religión católica, a participar de un acto que es idolátrico y que es contrario a la palabra de bautizar el niño, de hacer su primera comunión. Eso
Eso es totalmente contrario y sería participar con los idólatras. Creemos que allí estamos claros, pero vamos al siguiente punto que tiene que ver con, esta es la comunión prohibida, exclusivamente prohibida, pero vamos a pensar en una comunión que es restringida. Y que estas que vamos a mencionar acá, no son todas, hay muchas otras que pudiéramos mencionar, pero que creemos que estas son una de las más relevantes. Primero, ¿con quién debemos restringir comunión? Con aquellos que, llamándose hermanos, eso lo leemos en 1 Corintios capítulo 5. Fíjense lo que dice allí 1 Corintios capítulo 5. Él dice primero en el contexto de que hay una persona que está dentro de la asamblea y que está practicando la fornicación porque ha caído en el pecado de adulterar con la mujer de su padre. Y no había sido juzgado ese pecado. Ese hombre todavía, por el contexto, se entiende que estaba en la comunión de la asamblea. Y ellos no lo habían juzgado, no lo habían disciplinado. Que ese es uno de los errores que cometen algunas congregaciones que no quieren juzgar ni disciplinar el pecado. La Biblia nos llama a hacer disciplina para mantener la santidad. Como dicen varios locales aquí, incluyendo la Gregorio de la Ferrer, la asamblea aquí, la santidad conviene a tu casa. Y entonces él dice allí que ¿por qué hay que juzgar a esta persona y hay que apartarla de la comunión? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y que nosotros entonces debemos apartar toda maldad, toda malicia. Y entonces dice el versículo 11, más bien os escribí que no juntéis, esa palabra juntar está asociada a comunión, no tengan comunión con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, esta es la enseñanza de la disciplina más severa que se aplica en la iglesia, que es la disciplina de la excomulgación, de sacar de la comunión de la asamblea local a un creyente que ha pecado y que por supuesto estaba dentro de la comunión. Y eso es un acto público. Aquí la iglesia se está reuniendo para juzgar a esta persona y habiendo hecho la indagación necesaria y comprobándose de que el tal había cometido el pecado, entonces la iglesia debía reunirse para apartar de la comunión, para decir, el hermano fulano de tal, a partir de ahora queda fuera de la comunión de la asamblea por el pecado de fornicación. Porque llamándose hermano, él está en fornicación. Entonces la Biblia dice que con uno así no debemos nosotros juntarnos, con el tal ni aun comáis. Esa es una de las disciplinas más severas, pero que es necesaria aplicarla en la iglesia. Pero ¿cómo lo vamos a echar de la iglesia? No lo vamos a echar de la congregación como tal. Lo vamos a sacar fuera de la comunión. Esa persona va a perder los privilegios de participar junto de la cena y de servir colectivamente con el pueblo del Señor, con la asamblea que le está colocando fuera de la comunión. Eso es necesario porque mientras él esté perseverando en el pecado, ni siquiera hay la libertad para llamarle hermano, porque no está dando testimonio de tal. Y no es que nosotros lo estemos juzgando, sino que la misma palabra de Dios, juzgando sus actos, es la que indica con que no juntéis con ninguno que llamándose hermano. El apóstol Pablo ni siquiera da por asentado de que lo sea, sino que él se hace llamar. Pero aunque se hace llamar hermano, no está dando testimonio como tal. Y más bien está perseverando, practicando el pecado. Bueno, tal persona debe ser apartada de la comunión. Esos son los pecados de inmoralidad
que ameritan este tipo de disciplina, y ahí se mencionan otros, no solamente la fornicación, la idolatría, la avaricia, eh, habla también de la borrachera, los ladrones, y así como eso, otros casos, según los ancianos tengan el discernimiento y por la palabra de Dios, hay pecados que ameritan que la disciplina sea el de una exhortación privada. Cuando el pecado que ha cometido tal persona no trasciende a afectar el testimonio público de la asamblea. Entonces basta, no siendo un pecado de inmoralidad ni una falta grave, basta una exhortación privada hecha por los ancianos para que el tal no vuelva a incurrir en ello. Pero cuando la persona ha cometido un pecado grave ante los ojos de Dios que amerite la excomulgación, entonces la iglesia, representada por los ancianos y con la autoridad del Señor Jesucristo, debe actuar poniendo fuera de la comunión a esa persona. Ahora, cuando esa persona sea apartada de la comunión de la asamblea, él pierde el privilegio de participar de la cena del Señor, de participar de las ofrendas, de participar del servicio público, y va a estar en esa condición hasta que él sea restaurado con el Señor y después sea restaurado en la asamblea. Por supuesto, a esa persona no se le puede impedir que entre al local. A esa persona no se le puede tratar como un enemigo, sino más bien hay que tratarlo con amor, pero con firmeza. Eso haciéndole sentir, saludándolo con mucha firmeza y diciendo, hermano, necesitas restaurarte. Pero sin tener ese lazo entrañable, ese abrazo, ese fervor, el invitarlo a mi casa, que comamos juntos, que compartamos un asado. Hay que hacerle sentir que la relación de él con la asamblea ha sido afectada por su pecado. Y hasta que él no arregle su problema con Dios, no puede volver a tener los mismos privilegios. Entonces, allí hablamos de una comunión restringida. Ahora, el otro caso es acerca de los que causan divisiones. Allí en Romanos capítulo 16, versículo 17, nos habla de otro caso donde se nos manda a restringir la comunión. Porque no es solamente el pecado de la inmoralidad el que hace que la comunión sea restringida. Hay un pecado tan grave como ese, como es el pecado de la rebelión y el pecado de causar divisiones. Dice versículo 17, el capítulo 16 de Romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Porque tales personas, fíjense que tampoco le llama hermanos, hasta que ellos no demuestren lo contrario, tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses. ¿Y cómo actúan? Actúan con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, por eso que nosotros como creyentes se nos exhorta a apartar a no tener comunión y apartarnos de ese tipo de personas, los que causan divisiones. Mire, si en la asamblea se levanta un hermano y dice, vamos a apartarnos de acá, ¿quiénes se vienen conmigo? ¿Quiénes quieren formar una iglesia conmigo? De esa persona debemos apartarnos. Es contrario a la enseñanza bíblica de que eso se haga. Una asamblea nunca debe ser dividida. Porque la acción de dividir, de separar el cuerpo de Cristo, es una acción que es condenada por la palabra de Dios y dice que el que destruye el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él. Que el Señor nos guarde de causar divisiones.
Eso fue lo que sucedió en el pasado, por ejemplo, en la rebelión de Coré. Coré se levantó contra Moisés y Aarón, diciendo, bueno, es que acaso solamente ellos pueden hablar a Dios, o Dios habla solamente por medio de ellos, y se conoce como la rebelión de Coré, y ellos procuraron una división en el pueblo. Eso trajo consecuencias. De manera, apreciados hermanos, que la exhortación es a que no haya entre vosotros divisiones. Si hay un cabecilla que está propiciando la división, que está propiciando un golpe de estado contra los ancianos, de ese tipo de personas debemos apartarnos. Que nos apartemos de ellos. Que el Señor nos guarde para nosotros, en vez de separar y dividir, podamos más bien sumar y multiplicar en la asamblea. Estamos llamados a eso, a sumar, a unir y no a dividir, porque somos un solo cuerpo. Pero la Biblia dice que si hay algún cabeza caliente que está procurando causar divisiones, ¿y cómo lo hace? Introduciendo enseñanzas que son en contra de la doctrina que hemos aprendido. Y él dice más, ¿cómo actúan? Actúan con suaves palabras, con lisonjas, hablan al oído cosas bonitas, seducen a los creyentes, a los ingenuos, dice allí, pero realmente son movidos es por intereses personales. Dice que ellos no sirven al Señor, sino que sirven a sus propios vientres. Por eso él dice que nos apartemos de los que causan divisiones. Que el Señor nos ayude a entender la gravedad de lo que significa dividir al pueblo del Señor. Ahora, otra comunión que se nos manda a restringir, porque en estos casos que estamos mencionando aquí, tanto los mal llamados hermanos como esos que causan divisiones, no estamos hablando de personas en el mundo. Estamos hablando de creyentes que han estado y que posiblemente están todavía dentro de las asambleas, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ello, que hablan muy bonito, como dicen algunos, tienen pico de plata, hablan muy bonito, pero no son verdaderos ministros propios intereses. Entonces, estos 4 grupos que se menciona acá, de los cuales la Biblia nos manda a separarnos de ellos, es porque antes había una comunión con ellos, siendo ellos o teniendo apariencia de hermanos, llamándose hermanos, pero que ahora cuando demuestran lo que son, cuando ponen en evidencia lo que verdaderamente es en su corazón, la Biblia es clara al decirnos que nos apartemos de ellos. Que con el tal ni aún comáis, que no nos juntemos con ellos. Ahora, el otro caso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, los que andan desordenadamente. Entonces, aquellos que están allí en Romanos capítulo 16 son los que enseñan. Están enseñando falsa doctrina, contraria a la que hemos aprendido. Hermanos, que nadie venga a traer nueva enseñanza diferente a lo que hemos aprendido. El apóstol Pablo dijo que si alguno venía a enseñar un evangelio diferente al que nosotros hemos aprendido, aunque fuera un ángel, no debemos recibirlo. Debemos apartarnos de ello. Ahora, allí en Tesalonicenses, dije que ahí puse que es la primera, perdonen, es la segunda. Segunda de Tesalonicenses 3 y 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. Pero ahí la clara, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Entonces, este es un caso un poco distinto. Es un creyente
que, que sencillamente está actuando con desobediencia a la palabra de Dios. Que se le advierte por la palabra, se le enseña, hermano, mire, la forma de conducirnos según la palabra de Dios es esta y aquella, y que habiéndole exhortado una y otra vez, él no quiere corregirse y sigue dando mal testimonio, siendo desobediencia abierta a la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que no debemos juntarnos con él. Debemos hacer una separación. ¿Por qué? Porque ese hermano está dando un mal testimonio que afecta a la asamblea. Y ese creyente, de seguir persistiendo en esa conducta, él va a tener que ser reprendido en público. Y si él sigue persistiendo en esa conducta, entonces va a tener que ser apartado de la comunión. Es lamentable que haya casos así, que creyentes que viven una vida desordenada, no conforme a lo que ha sido enseñado, sino que desobedecen abiertamente. Yo sé que eso es malo, pero eso no tiene mucha importancia. Tienen la mente como, o la conciencia como cauterizada. Bueno, la Biblia nos llama a marcar distancia con ese tipo de creyentes. Hay creyentes carnales o que aparentan o se ven como una actitud muy carnal. Bueno, yo no debo tenerlo como enemigo, debo tratar de exhortarlo a través de la palabra de Dios, pero habiéndole exhortado una y otra vez, ese creyente no quiere obedecer, entonces la Biblia me dice, mira, hagamos distancia con ese creyente, no juntéis con él. ¿Para qué? Para que él se avergüence, para que él sienta, estoy haciendo mal. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que también ser ejemplo. Y eso es algo importante que va a influir en el efecto de la enseñanza que yo pueda dar a un hermano. Entonces, habría muchos ejemplos que uno pudiera indicar, pero hay casos en que nosotros sabemos por la palabra de Dios cómo son las cosas, cómo deben hacerse. Por ejemplo, el caso de una hermana que está vistiéndose sin pudor ni modestia, que no está cumpliendo con Primera de Timoteo capítulo 2, que la mujer que profesa piedad debe vestirse con ropa decorosa, con pudor y con modestia. ¿Qué hacer con un caso allí? Bueno, hay que tratar de exhortar, hablar con esa creyente, pero lamentablemente hay creyentes a los cuales se le exhorta una y otra vez y no son obedientes. Desobedecen a conciencia la palabra de Dios. Bueno, llega un momento en que nosotros tenemos que marcar distancia con esa persona. ¿Por qué? Porque indudablemente están dando un mal testimonio que afecta el testimonio público de la asamblea. Entonces, cuán importante es que nosotros nos conformemos al orden que Dios ha establecido. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Eso no es simplemente de que yo voy a organizar las cosas bien y todo va a seguir una lista. No, hacer las cosas decentemente y con orden es conforme a la orden que hemos recibido del Señor, conforme a las ordenanzas bíblicas. Cuando yo no me conformo, cuando yo no me conduzco conforme a los mandamientos del Señor en su palabra, entonces estoy viviendo una vida desordenada. Y vivir desordenadamente trae consecuencias. Y un creyente debe entender esa realidad a la luz de la palabra y nosotros debemos ayudarlos a ellos para que ellos también puedan entender que su desobediencia trae consecuencias. Pero la última mención acá, a los falsos maestros. No debemos tener comunión con los falsos maestros. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, dice que
el versículo 3. Vamos a leer del versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, si no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, entonces no es solamente lo que enseñamos, sino la forma de lo que enseñamos. Se debe amordar exactamente a lo que el Señor nos enseñó y a lo que es conforme a la piedad. Si no se hace de esa manera, si se enseña otra cosa, si alguien va a enseñar otra cosa, entonces esa persona dice que está envanecida, que nada sabe, que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y el mandamiento es: apártate de los tales. Hermanos, en estos últimos días me ha preocupado mucho que le estamos abriendo la puerta de nuestras casas a través de estos medios de comunicación, a través de una reunión de Zoom o de un mensaje de WhatsApp. Le estamos abriendo las puertas a falsos maestros, a evangelistas, predicadores de las denominaciones, primero, con las cuales no tenemos comunión práctica, y segundo, que si ellos fueran a nuestros locales, no le permitiéramos tener parte pública. ¿Por qué? Porque son falsos maestros, porque no enseñan conforme a las palabras del Señor, ni conforme a la piedad. Pero lamentablemente no permitimos que suban a la tribuna a enseñar en el local, pero lo cargamos en el celular reenviando sus enseñanzas y sus mensajes. El apóstol dice: apártate de los tales. Debemos bloquear ese tipo de enseñanza que no es conforme a la doctrina. Aunque hable de la Biblia, aunque parezca, tenga apariencia de piedad, si no es conforme a la doctrina de Cristo, entonces es algo que no debemos tolerar y que debemos apartarnos de los tales. Algo que complementa allí es la segunda epístola del apóstol Juan, y nosotros lo acabamos de mencionar. Él dice, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, tiene comunión. Nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿Y cómo dice, qué dice este versículo? ¿Cuál es una de las evidencias de que estamos teniendo comunión con el Padre y con el Hijo? En que estamos perseverando en la doctrina de Cristo. Una persona que se aparta de la doctrina, que deja de perseverar en la doctrina de Cristo, está evidenciando de que no tiene comunión con Dios. Eso es lo que dice este versículo. Entonces dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, que el Señor nos guarde para nosotros poder entender el peligro que significa tener comunión con los falsos maestros. Porque ellos tienen una habilidad para convencer y para engañar, que tristemente muchos ingenuos, como leímos allí, han sido arrastrados por ellos. Y es por eso que nosotros debemos apartarnos de los tales. No podemos darnos el lujo de invitar a cualquiera que nos hable de la palabra. Debemos saber el testimonio, la vida de la persona a la cual estamos invitando y la doctrina que él practica. Hay muchos maestros de las escrituras, hombres que tienen mucha capacidad, pero que pertenecen a denominaciones cuyas prácticas son contrarias a la doctrina. Y uno dice, bueno, si ellos son maestros, ¿por qué no hacen cumplirse la palabra de Dios en sus congregaciones?
Sencillamente uno no se atreve a juzgar el asunto, pero a veces pareciera que hay intereses. Pero la Biblia sí nos llama a nosotros a no participar de sus malas obras. ¿Y cómo participamos de sus malas obras? Bueno, recibiéndole en casa, diciéndole bienvenido, ayudando a proliferar también esas malas enseñanzas. Porque así como dice que cuando nosotros recibimos a alguien en casa, siendo un ministro de la palabra, nosotros colaboramos con la obra de la extensión del evangelio, que era lo que hablaba acerca de Gallo en la siguiente epístola. Él dice que cuando nosotros lo recibimos y lo encaminamos como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje, estamos sirviendo a Dios y estamos así cooperando con la verdad. Cuando son los ministros y los siervos del Señor que reconocemos en la palabra de Dios y que han sido establecidos por el Señor en la iglesia. Pero cuando son falsos maestros, cuando son hombres corruptos de entendimiento que tuercen las escrituras, acogerlos nosotros, cooperar con ellos, sería entonces cooperar con la mentira, con las falsas enseñanzas. Hermanos, debemos filtrar muy bien la fuente de los mensajes que estamos recibiendo a través del WhatsApp, a través de Facebook o del YouTube. Porque en las redes sociales prolifera una gran cantidad de personas que hablan acerca de la palabra de Dios, pero no conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo y mucho menos conforme a la piedad. Entonces debemos filtrar muy bien las enseñanzas que estamos recibiendo. Lamentablemente, las características de la sociedad pseudocristiana, de la cristiandad profesante del día de hoy y que ha permeado, que ha también influido en muchos creyentes, es que tienen comezón de oír, pero no están dispuestos a soportar la sana doctrina. Entonces, ¿qué hacen? Según lo que dice la palabra, entonces prefieren amontonarse a maestros que enseñan conforme a su propia concupiscencia. Es más fácil que te hablen de salud, es más fácil esos mensajes de éxito, de prosperidad y de que Dios va a bendecirte, que Dios va a traer sanidad a tu vida y que nosotros somos hijos de Dios y que vamos a obtener las promesas. Ese tipo de mensaje cala mucho en los creyentes, pero a veces detrás de esas enseñanzas hay solamente una intención de adular y no de trazar debidamente la sana doctrina. No se está dispuesto a hablar de la sana doctrina. Cuando el predicador que tiene un mensaje acerca del temor a Dios, acerca de la santidad, acerca de apartarse del pecado, de la mundanalidad, entonces no, ese mensaje no queremos oírlo. Y lo bloqueamos. No, es que este hermano es muy legalista, este hermano es muy, él es como que muy chapado a la antigua, necesitamos otro tipo de mensaje. Hermanos, necesitamos seguir oyendo la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, tal como está acá. Y es preferible estar 10, 5 minutos escuchando la palabra de Dios que durar 2 horas escuchando un discurso de desarrollo y de bienestar de personas que sencillamente utilizan un versículo para fabricar una enseñanza que no es conforme a las escrituras, que es ajena a las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor nos ayude a entender de que sí hay casos en los cuales la Biblia o Dios nos manda
a restringir la comunión. No, pero ¿cómo nosotros le vamos a negar la comunión a ese hermano que él es verdadero salvo, aunque él venga de una iglesia bautista? No podemos impedirle que participe de la cena porque no somos nadie para negarle la comunión. Hermanos, somos una iglesia de Dios establecida por Él y que estamos llamados a cumplir con o a hacer cumplir la autoridad del Señor en su propia casa. La Biblia dice que nosotros somos la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y los ancianos en una asamblea tienen la responsabilidad conferida por el Señor para hacer cumplir su palabra en la casa de Dios. Entonces, debemos saber con quién estamos teniendo comunión y con quién la Biblia nos enseña que debemos restringir la comunión. Entonces, apreciados hermanos, sabemos que no hemos tenido la suficiente capacidad para transmitir todo lo que este tema implica. Es mucho más amplio de lo que pensábamos, pero creemos con la ayuda del Señor que lo que hemos podido compartir va a ser de el provecho y deseamos que sea para la edificación del amado pueblo del Señor. De nuestra parte, muchas gracias por haberse conectado. Gracias al Señor por la disposición de su pueblo de seguir oyendo su palabra, pero no es suficiente oírla, es necesario ponerla en práctica. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Nuevamente, gracias en nombre personal, en nombre de mi esposa y mi familia, por esa comunión hermanable que ustedes han mostrado para con nosotros y que el Señor ha permitido que a su vez se haya abierto comunión con otras congregaciones de diferentes partes que tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, que somos un solo cuerpo. Que el Señor haga prosperar su palabra y queremos indicarle que al terminar la reunión vamos a enviar ese archivo de las diapositivas para ser compartido en el grupo de reuniones que hay allí en tu pizza. Entonces, muchas gracias y que el Señor haga prosperar su palabra. Amén.